Así 32 minutos, ya está grabando. Gracias, Emilio, muy amable. 85. Vamos a empezar a presentar entonces la clase que estamos pendientes. Vamos un poco atrasados. Recuerden que la semana pasada casi ni hablamos, porque la licenciada Rosario ahí se alargó con las dudas, pero gracias a Dios nos vamos a poner al día. Esta es la presentación formal, la que les había preparado desde la semana pasada. Vamos a seguir por aquí y recuerden que después les vamos a agregar Antonio. Después ya nos vamos poniendo al día. Oliver, las presentaciones ya las tienen. En la plataforma hay un enlace que acabo de poner de una carpeta en donde están las presentaciones. Está la presentación de la semana pasada y está ya esta presentación, o sea que no es necesario que lo copien. Prefiero que pongan atención y que copien que hagan anotaciones mejor, porque la primera unidad y la segunda tal vez son un poquito más difíciles. De aquí a Semana Santa es lo más difícil. Si pasan Semana Santa ya ganaron el semestre jóvenes, pero de aquí es lo más cargado. Es lo más cargado porque, para servirte, Oliver, es lo más cargado porque esa Semana Santa nos reduce bastante, entonces tenemos que correr un poquito. Y ya después de Semana Santa ya el contenido es relativamente poco, aunque también es algo bonito, pero ya es un poco más fácil de comprender si ustedes comprenden muy bien la primera parte. La licenciada Rosario ya habló, entonces vamos con los avisos. Como pueden ver, la semana pasada lo que íbamos a empezar es los términos y definiciones de la biología, pero vamos a adelantar en esta clase lo que está aquí abajo, conocer las leyes, procesos biológicos, etcétera. O sea que vamos a correr un poquito para irnos poniendo al día. Ese es uno de los primeros avisos. El otro aviso es de la plataforma. Como ya cambiamos de semana, esta es la semana pasada, aquí ya van a ver ustedes, ya no, creo que hasta se los voy a mostrar mejor. Ya van a ver ustedes donde está activada la segunda semana. Vamos a ver esto. Como dice la canción, despacito. Y les voy a mostrar la pestaña. Entonces, ahí pueden darse cuenta que aquí donde dice material de clase, puse un aviso. Ustedes dan... ¿Qué pasó? Ustedes dan link ahí donde dice avisos y los va a llevar al foro. Entonces, en el foro es donde van a estar los avisos, es como el muro de Facebook. Además, ya está el enlace donde dice presentaciones de clase. Dan link y abren la carpeta donde hay 2 presentaciones. Y bajando un poquito, ya está la otra semana, que es del 1 de febrero al 5 de febrero, y está el enlace de la clase 3, que es el del día de hoy. Entonces, ya pueden empezar a tener lo que son los materiales, los libros, las presentaciones, y esta semana les voy a poner la guía número 1. Entonces ya vamos adentro en el curso. Siguiendo con la presentación, ya están ahí en la presentación todavía, como la hice para la semana pasada, todavía dice presentaciones pendientes, pero ya saben ustedes que ya no. Ya tienen el programa del curso, un calendario que aunque sencillo en Excel, pero les puede servir para ir anotando fechas importantes, ya tienen acceso a los libros y a las presentaciones. Entonces, pasamos los avisos. Imagínense al hombre primitivo, esos hombres que están ahí, que
que no tenían mayor idea, que no conocían nada del mundo. Si a ellos les hablamos de biología, ¿qué piensan ustedes que ellos dirían? O sea, ¿no? Apenas estaban entendiendo el fuego, estaban entendiendo apenas las pequeñas cosas del mundo que les rodea. Aquí arriba a la derecha está como que les está dando una clase, imagínense la clase de antes, o les está explicando, miren muchachos, esto es piedra y esto cuando se les golpean duele, o sea, no sé qué les estaba explicando, pero mucho menos hablarles de biología. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo creen ustedes que nace la biología? ¿Alguien que quiera compartir ahí o qué opinan al respecto? Que levante la mano ahí y que opine. Ninguno va, están chiviadones. Yo. Sí, adelante, Joaquín, adelante. Joaquín. Creo que, a mi parecer, la biología nace desde que se hace la pregunta por qué y cómo eh, surgen las cosas. Me refiero desde la vista natural, porque las semillas crecen, o cómo es su proceso, porque cómo se reproducen los animales dentro del ambiente, por cómo surgen esos procesos. Más es en cuestión a preguntarme yo mismo cómo sucede eso. Pues muy bien, Joaquín, muchas gracias. En efecto, la biología es una ciencia relativamente reciente, digámosle 200 años. No tengo una fecha exacta porque existen casos de autores famosos de distintas épocas. Entonces, no se puede atribuir solo a uno porque fueron varios en distintos lados del planeta. Pero para llegar a esto, por ejemplo, a una palabra que englobe la ciencia que se llama biología, a poder llegar a un consenso en donde ya biología significa del vocablo bios, vida, y logos, estudia, donde están estudiando la vida, para nosotros es relativamente fácil porque sabemos que los seres vivos son el objeto de estudio de esta ciencia, pero esa fotografía que está ahí tiene dos objetos. ¿Qué objetos tiene? A ver quién me dice los objetos y pues cuando me diga eso le voy a hacer otra pregunta. ¿Qué objetos tiene esa fotografía? Hay dos objetos en esa fotografía. ¿Cuáles son? El ser humano y la piedra, el ser vivo y el no vivo. Perfecto, perfecto. Y de los dos objetos, ¿cuál de los dos es el ser vivo? La persona. El ser humano. La persona. ¿Y por qué? O sea, ¿y por qué saben ustedes que es el ser vivo? Se mueve porque se mueve. Porque se mueve. Bueno, la piedra si la empujan también se va a mover. Sí, o sea, se mueve por propia que se mueve por voluntad propia. Por voluntad propia, o sea, ajá. Entonces, imagínense que para nosotros es bastante, muchas gracias compañera, para nosotros es bastante fácil llegar a este acuerdo de que los seres vivos es el objeto de estudio de la biología y que los seres vivos es el ser humano y que una roca no es un ser vivo, o sea, pero para nosotros, porque ya hemos nacido en otras sociedades, ya sabemos muy claramente lo que es un ser vivo, pero entre estos otros seres vivos, ¿cuál es el ser vivo de los dos? La planta. La planta. La planta. La planta. La planta. ¿Por qué dicen la planta si la planta no se mueve como los seres humanos? La planta si no la soplan ahí se queda. Si el viento no la mueve, no se mueve. Entonces, ¿por qué dicen? Yo creo que por el proceso. No, pero crece. Crece y se reproduce. Nace, crece y se reproduce. Se pueden echar toda el agua que quieran a la piedra y no va a sacar hojitas, ni va a sacar una piedrecita, ni un piedrecito, ni nada. O sea, pues correcto, a eso es lo que quiero ir.
La definición de seres vivos para nosotros ya es algo muy común. Ya es algo que, esa es la planta, ese es el ser humano, o sea, ya es algo de la vida diaria. Pero regresemos a la primera diapositiva, a los seres primitivos. ¿Cómo llegaron a la conclusión quién es el ser vivo y quién no es el ser vivo? Porque fueron dándose cuenta de las distintas características, por eso está en rojo, que poseen los seres vivos, y es las características los que los diferencian de la materia no viva, por decir así. Hans aquí está ventilando sus problemas amorosos. Sus dolencias, bro. Sus dolencias. Así es. Pues imagínense, todos los seres vivos tenemos un montón de características. Ya hay características más profundas, hay características que ya con el paso del tiempo, los microscopios y todos los aparatos modernos nos están validando. Por ejemplo, tienen células. Los seres vivos tienen células, los seres no vivos no tienen. Los seres vivos tienen células que forman tejidos, y los tejidos forman órganos, y órganos, aparatos, sistemas, y así. Entonces, están estratificados por niveles. Aparte de su composición, de su composición de células, tienen su composición química, aquí del lado derecho. Tienen las famosas biomoléculas. Que conste, mire, y que quede muy claro, porque en el examen se equivocan. Cuando estamos hablando de composición de seres vivos, se llaman biomoléculas. Cuando estamos hablando de composición de comida, de alimentos, de nutrientes, son macronutrientes o son nutrientes. Que esa es la gran diferencia. Depende en qué medio estemos hablando. Si ustedes le están hablando a un ingeniero y le están hablando de papas, pues por supuesto que no va a ser su idioma, o no va a ser lo que van a entender. Entonces, que quede muy claro que si estamos hablando de la composición química de los seres vivos, serán macromoléculas. Y aparte de la composición, los seres vivos tienen funciones específicas. Nutrición, reproducción, se relacionan entre ellos. Y ahí vendrán más ciencias como la sociología, etcétera, que van a ver el segundo semestre, que también yo se las doy. Entonces, pero todo este puño de características es lo que hacen que nosotros reconozcamos a un ser vivo. Lo que sucede es que todos los seres vivos que cumplen con estas características, ya no todas las características podemos a simple vista notarlo. Por ejemplo, ¿quién de ustedes les ha dado amebas? Han padecido amebas y hemos estado malo en la panza por estar comiendo. Yo creo que la mayoría, ¿o no? Alguien que nunca le haya dado amebas. Nunca en su vida le ha dado amebas. Yo nunca he tenido ese problema, licenciado. Ya, entonces, ¿no han tenido algún tipo de parásito, E. coli, algo así alguna vez en su vida? Ninguna. Negativo. Son buenos, lo que pasa es que les faltan los chocos de la U, por eso. El agua del chorro, licenciado, el agua del chorro ayuda. Esa es buena, esa tan sanos que están los perritos y andan viendo cualquier fuente tomando agua, ¿eh? Pues la cosa es que a lo que quiero llegar es que hay características que no podemos ver a simple vista. Por ejemplo, su composición. Nosotros no podemos ver la composición. Tal vez sabemos que los gorditos tenemos más grasa y menos proteína, que los flacos tienen más hueso que músculo, o que los musculosos tienen más músculo que grasa, etcétera. O sea, pero no todos tienen, o no todos tienen las mismas características, o no todos podemos ver las características a simple vista. Entonces, la biología como ciencia ha ido ordenándolas, depende de los grupos de categorías, de características que tengan.
Y ahí es donde salen los niveles de organización biológica. O sea, por ejemplo, los niveles de organización biológica nos dicen que todos los seres vivos vienen de una célula. Que esa célula se juntan y que en la célula tiene organelos. Que esos organelos están compuestos por sustancias más chiquitas que son moléculas. Que esas moléculas están compuestos por átomos y que los átomos están compuestos por sustancias subatómicas. Pero ahora vamos para arriba. Esa célula, si se juntan con otras células, empiezan a formar tejidos. La suma de tejidos empieza a formar órganos, sistemas, organismos, etc. O sea, lo veamos como lo veamos, esta es un nivel de organización biológica muy básico. Aquí ya se empieza a complicar un poquito la existencia. Y por ejemplo, si lo ponemos en relación a dimensiones, si dan cuenta en el título de abajo dice dimensiones de la biología. Entre las dimensiones el ser humano no es el mayor, no es el más grande, pero si lo pusiéramos en otra característica, por ejemplo, inteligencia, casaca, qué sé yo, el ser humano sí, como dice Arjona, es lo mejor que se puso en este lugar. Entonces, les explico todo esto para que empiecen a darse cuenta de que no solo existen niveles propios de los seres vivos, sino que en el mundo en donde estamos existen niveles fuera de los seres vivos que también están clasificados. Por ejemplo, aquí regresamos, nivel molecular, nivel celular, nivel histológico. Histológico significa tejido. Nivel de órganos, nivel de sistemas, nivel de organismos, o sea, o nivel individuo. Y de ahí empezamos con nivel de población, ya es una suma de individuos biológicos, nivel de comunidad biológica, nivel de ecosistemas, nivel de bioma, nivel de biosfera, etc. O sea, no son solo los seres vivos, sino que todo el ambiente que les rodea a los seres vivos, todo lo que la ciencia biológica tiene que ver. Entonces, la biología está viendo a los seres vivos y el ambiente que les rodea. Y entre las características hay una clasificación. Esto es más que composición, es composición, pero es una clasificación singular de los componentes de los seres vivos. Son orgánicos cuando tienen las 3 biomoléculas y son compuestos inorgánicos cuando no tienen ninguna de esas 3 biomoléculas. Por ejemplo, el agua. El agua no es carbohidrato, no es grasa y tampoco es lípido, simplemente es agua. Las sales minerales y los gases tampoco se encuentran contenidos en ninguno de esas clasificaciones. Entonces, estas son otra clasificación en base a sus componentes de los seres vivos. ¿Estamos, jóvenes? ¿Alguna pregunta del primer tema? Recuerden que estábamos viendo definiciones y ahí ya vimos bioma, biosfera, etcétera, ya vimos niveles. Entonces, ¿alguna pregunta antes de continuar? ¿Ninguna? Bueno. Entonces, pero ya vimos qué es el objeto de estudio de la biología, los seres vivos. Ya vimos sus niveles, sus composiciones, su organización, porque existen varias formas de organizarlos y de clasificarlos. Pero ¿de dónde vinieron los seres vivos? Si ponemos la piedra y la planta otra vez, o la piedra y el ser vivo, ¿de dónde vinieron? Sin leer ahí, ¿qué opinan? ¿De dónde nació el ser vivo? De otro ser vivo. ¿Quién levantó la mano? Ya no vi tan rápido que la quitaron. Albino Jiménez. A ver, Jiménez, ¿tú dijiste de otro ser vivo o no? ¿O fue alguien más? No fue alguien más, pero Adelante. Por lo que sé, de dónde existen los seres vivos es de un proceso de evolución que viene de años de existencia. Ajá. Pero, gracias, Albino. Gracias al otro compañero, también no me fijé quién fue. Pero, como dijo el compañero, primero,
viene de otro ser vivo. Y segundo, no fue de la noche a la mañana, fue un proceso. Y aquí, como dice biogénesis, génesis recordemos que es principio y bio es vida. El principio de la vida, ¿de dónde viene? Es un proceso fundamental en donde se producen otros seres vivos. O sea, el ejemplo que está ahí, que está en el dibujo, son cuando una araña pone huevos y de los que saldrán esos huevos reventarán y se hacen más arañas. Entonces, es un proceso, pero lo importante de la biogénesis es que el ser vivo solo puede nacer de otro ser vivo. O sea, nunca van a poner una piedra ahí y va a empezar a mezclarse con el agua y con el humo de camioneta y después esa piedra le van a empezar a salir colas y patas. No, o sea, la teoría de la biogénesis y el principio de la evolución de todos los seres vivos es que tuvo que existir un ser vivo para que naciera otro ser vivo. O sea, y la ciencia se empecina mucho en estar buscando quién fue ese ser vivo o cómo fue ese ser vivo, qué características tenía, pero a ver si algún día lo encontrarán. Entonces, la biogénesis es la teoría que nos dice que los seres vivos solo vienen de los seres vivos. Hablemos de otra teoría, la teoría celular. ¿Quién levanta la mano y me hace el favor de leer para todos los compañeros lo que ahí dice? A ver, Génesis. Le ganaron a los demás compañeros. Adelante, Génesis. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Teoría celular. Entender a las mujeres es tan fácil como, si tengo 4 manzanas y le quito una pera, ¿cuánto mide el sol? Gracias, Génesis. Pues la teoría celular nos dice de que esto no puede existir en la biología. Este rinogallo, no sé ni cómo llamarlo, pero estaba simpática la foto. La teoría nos dice que todo ser vivo está constituido por células. Todo, aunque sean organismos unicelulares, pero es una célula. Y que los seres vivos dan lugar a otros seres vivos, pero porque se inician en la... Gallo Cerronte está bueno de nombre, nunca lo había oído. Las células son las que forman o que dan vida a los otros seres vivos. Entonces, queda muy claro, según la teoría celular, de que la célula es la unidad de la vida, la unidad mínima fisiológica de la vida. Entonces, si preguntamos cuál es la unidad mínima indispensable de todos los seres vivos, la célula. Y por eso es que se le da bastante importancia y vamos a tomar la segunda unidad, es solo el estudio de la célula. La unidad viva más pequeña que existe es la célula. Es la unidad estructural de la materia viva, o sea, es la base de esa. Y dentro de los diferentes niveles de complejidad biológica, una célula puede ser suficiente para constituir un organismo y ahí es donde nacen los seres unicelulares, que son seres microscópicos. Entonces, la teoría celular nos dice que la célula es la base de la vida. Cada célula es un sistema, o sea, ¿quién de ustedes sabe qué es un sistema o tiene idea de qué es un sistema? Que me lo diga. Solo uno. Bueno. Sistema. Sí, adelante, Moisés. Sistema podría ser el conjunto de muchas células. Ah, no, pero aquí estamos diciendo que cada célula, o sea, una es un sistema abierto. Pero para definir qué es un sistema abierto, definamos primero qué es un sistema. O sea que una sola célula, a ver, Ian Castillo. Algo trabajando en conjunto. Muy bien. Por ejemplo, para los que tienen moto o gracias a Dios tienen carro, el carro es un sistema. Híjole. El carro es un sistema porque tiene
tiene tiene el sistema eléctrico, tiene el sistema de gasolina, que es la bomba, el tanque, la bomba de inyección, los inyectores, los filtros, etc. Tiene el sistema de frenado, tiene varios sistemas. Tiene el sistema para sacar los gases, de admisión de gases y de salida de gases, etc. Entonces, un sistema es la unión de muchos componentes trabajando de forma coordinada. Incluso un autor decía que ¿cómo se llama? Una banda sonora o una marimba o un conjunto musical es un sistema porque todos están en perfecta armonía trabajando y tocando la letra que tienen que tocar en el preciso momento que la tienen que tocar y como la tienen que tocar para que el resultado sea una hermosa canción. Entonces, teniendo una idea de lo que es sistema abierto significa que puede interrelacionar con el medio externo. Y que las células no solo se dividen en células animal y vegetal como nos han enseñado en básicos, sino que cada célula tiene sus características únicas e irrepetibles. Y como es un sistema abierto, intercambia materia y energía con el medio y libera al medio lo que ya no le va a servir también. Entonces, realiza, no hay problema, Pablo, que no levantaste la mano. Ya vi que ahí andas caminando. Entonces, una célula se comunica con otras células y está en relación no solo con otras células, sino que con el medio ambiente que rodea a esa célula. Y solo pueden existir esas células que son las que se dividen para formar nuevas células. Ya están. Entonces, aquí hablamos un poquito más. Entonces, ¿cómo se fueron formando tanta variedad de seres vivos? O sea, si de una célula nació otra y todas son distintas, ¿cómo fue que el árbol de la evolución biológica, este que está a la izquierda, cómo fue que se fue desarrollando hasta alcanzar los niveles que hoy tenemos y estar hoy como estamos con tanta variedad? Por cierto, Guatemala es uno de los países más megadiversos que existen en el mundo, así está clasificado. Tiene una flora y una fauna megadiversos, o sea, tiene muchísimas. Entonces, la evolución es un cambio, es un crecimiento. Si ustedes dicen el entrenamiento está evolucionando muy bien, está bajando de peso, está construyendo músculo, su capacidad aeróbica va, o sea, ¿qué significa? Es un proceso en donde el proceso se están mejorando o se están alcanzando las características que se desean. Entonces, el proceso de mejora humana, ¿cómo se dio? Como no lo vivimos, bueno, sí lo vivimos, pero no nosotros directamente, sino que nuestros antepasados. Entonces tenemos que basarnos en evidencias científicas que nos expliquen ese proceso. Y aquí es donde Darwin se hizo famoso porque de los textos que escribió empezó a dar la teoría de la evolución humana y de ahí es donde nace. Él empezó a dar su punto de vista y creó esa teoría. Entonces, ¿y cómo hacen para diferenciarse? ¿Cómo hacen para que una ameba, una Entomoeba coli, no sea misma que una Enterobacter coli y que un zanate no sea igual a un halcón o a un perico, a un zope, etcétera? O sea, ¿cómo hacen esa diferenciación? Aquí nos lo explica. Alguien que nos quiera leer para que no solo yo hable. Ana Gabriela, levantaste la mano primero, por favor, léenos hasta antes que dice entre las numerosas. Ok, después de, reproducción diferencial. Después de afirmar que un nuevo organismo procede de la unión de un óvulo y un espermatozoide,
surgió la pregunta de cómo eran transmitidas a los hijos las características de los padres a través de estas pequeñas partículas de materia viva. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí nos está diciendo unas cosas un poco distintas y a veces podemos tal vez confundirlos. Aquí ya nos está diciendo que ya no es una teoría celular. Aquí ya intervienen dos. Se unió un óvulo y un espermatozoide. O sea, ya tuvo que haber dos células reproductivas de dos seres vivos. Aquí ya estamos a otro nivel de reproducción. O sea, ya estamos a seres vivos más grandes o más evolucionados. Ya estamos hablando de lo que la fotografía nos está mostrando de forma didáctica como el famoso ADN. Entonces, en esa reproducción diferencial, o sea, esa reproducción que nos está haciendo, diferenciando de los demás, que nos está haciendo únicos que nos está haciendo, únicos ya se me fue la palabra. Bueno, existen dos formas. Existen los genes recesivos y los genes dominantes. Existen genes que son los que se han ido perdiendo, que son los recesivos, o son los más débiles, y existen los dominantes, que son los que van a ir predominando. ¿Estamos? ¿Está claro? Va como una historia que se los quiero, pero quiero ver si está claro. Ya nos tiramos a genes así de la noche a la mañana. ¿Alguna duda? No, licenciado, todo claro. Bueno, entonces, la mediación enzimática de los procesos metabólicos nos está diciendo que existen unas sustancias que están regulando los distintos procesos metabólicos de los seres vivos. Aquí hay un montón, si se dan cuenta, hay un montón de conceptos. Primero, procesos metabólicos. ¿Qué es un proceso metabólico? Lamentablemente en esta FIDE no llevan bioquímica, porque es la química de la vida y es la base del metabolismo de todos los seres vivos. Entonces, ¿qué es un proceso metabólico? A ver, ¿quién tiene una idea de qué es un proceso metabólico? ¿Alguien que quiera hablar? Antonio, adelante, y después Kimberly. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Antonio, adelante. Un proceso metabólico se podría llamar como la forma en la que el organismo trabaja y procesa la comida y también procesa los nutrientes, si es rápido o lento. Ajá, por ahí. Adelante, Kimberly, creo que era. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Kimberly. El metabolismo es un proceso que se usa para obtener o producir energía. Ajá. Y por medio de los alimentos. Muy bien, de la fuente energética que son los alimentos. Gracias, Joaquín, gracias, Kimberly. Adelante, José Eduardo. José Eduardo, adelante. No levantaron la mano, un dedazo, José Eduardo. Bueno, continuemos. Los procesos metabólicos casi siempre los estamos relacionando con alimentos y con... No deja encender el micrófono. La que lata. Trata de salirte y volver a entrar, tal vez así ya te deja. Ya me ha pasado a mí un par de veces y así se compone. Hola. Ahora sí ya. Si no estoy mal, pues lo que creo es que son la rapidez de los procesos químicos que tiene ya sea el ser vivo, ¿verdad? Ajá. Sí, muy bien, José Eduardo. Pues estuvo bien, fíjense que tenemos siempre la mentalidad de que metabolismo es adelgazar o engordar. Pero existe metabolismo en donde, por ejemplo, la anhídrida carbónica, ¿sí? Que es una enzima, es una sustancia que es para liberar el CO2
que viene en la sangre, llega al alveolo y lo libera a los pulmones para ser expulsado. O sea, no es solo para energía, pero tenemos el concepto de que metabolismo es solo comida, pero no. Regresemos un par de diapositivas atrás. Estábamos hablando de que la base y la unidad básica estructural de la vida es la célula. Entonces, cuando estamos hablando de metabolismo y que el metabolismo son las reacciones químicas de los seres vivos, entonces estamos hablando de todas las reacciones químicas, pero que se dan dentro de una célula, o sea, a nivel celular. El metabolismo es celular. Y cuando nosotros estamos hablando de comida, estamos hablando de órganos y sistemas. Entonces, es cierto, todos los componentes de los nutrientes llegan a lo último, que es a nivel celular. Pero por eso es que yo lamento a nivel personal de que en Ectafide no hay química, es la base de todos los procesos metabólicos químicos de los seres vivos. Entonces, no podemos tener mayor o una profunda comprensión del proceso de movimiento deportivo, de movimiento recreativo, de la construcción de músculo, de la lipólisis y de un montón de procesos en los seres vivos, si no comprendemos las reacciones químicas que queremos impulsar. Entonces, por eso es que yo soy fanático de la bioquímica y promotor de la bioquímica, porque solo conociendo esa química de la vida, tendremos una mejor idea de la química deportiva o de las acciones que estamos haciendo con la actividad física. Va, ya hablé mucho, ahora hablemos de lo que son enzimas. Enzimas son esas sustancias que son los que regulan esos procesos metabólicos. Progreso biocelular, ¿cómo así? Adelante, ¿qué querés preguntar o qué estás preguntando? El progreso biocelular. Adelante, Jakey. No anda por ahí. Vaya. Entonces, existen sustancias más pequeñas o internas. Está el trabajo, bueno. Existen un montón de sustancias intracelular que ya vimos ADN, ya vimos biomoléculas, ya estamos viendo procesos enzimáticos, etcétera. Perdón, se me pasó. Estamos viendo un montón de definiciones ya que van acorde de lo que estábamos hablando. Entonces, vamos a hablar generalidades de un par de cosas más y de ahí les voy a hablar sobre la guía de trabajo. Entonces, estamos viendo esas sustancias que son mediadoras, o sea, son las que se necesitan para que esas reacciones químicas se den. Son las sustancias que intervienen tanto en la activación como en la forma como se detienen las reacciones químicas. Nosotros queremos alcanzar, por ejemplo, queremos alcanzar una creación de músculo. Entonces, ¿cómo vamos a alcanzar esa creación de músculo? A través de procesos metabólicos en los tejidos musculares. Y el ejercicio que vamos a hacer está correcto en relación a la activación enzimática de los procesos catabólicos, ¿sí o no? O sea, estamos hablando de que tenemos que trabajar no solo a nivel de tejido, sino que a nivel de tejido, a nivel celular. Y tenemos que saber ADN, génesis, genética o principios genéticos, y para comprender que existirán tejidos de fibra que son fibras lentas y fibras rápidas, donde hay gente que es muy rápida explosivamente, pero que poco tiempo dura. En cambio hay gente que no tiene mucha velocidad, pero que resiste en las carreras por mucho tiempo, etcétera. O sea, entonces, estamos entrando en composiciones
o en definiciones complejas. Los estoy llevando desde lo más sencillo y el hombre primitivo hasta el ADN y el ARN. Y ahora, como yo les decía al inicio, la semana pasada, estoy incluyendo un tema de virus y cosas así, entonces estoy dándole mucha importancia al ADN y al ARN para que ustedes comprendan más esos niveles. Ahorita solo estamos hablando generalidades. El ADN, como todos sabemos, es la información genética que todos tenemos dentro de la célula. Y el ARN es los planos o la copia del ADN que nosotros tenemos. ¿Cómo así? Sí, porque es el que toma el pequeño pedazo del plano. Por ejemplo, estamos haciendo nuestra casa, entonces se está tomando el plano donde van las distintas columnas y se está llevando al maestro de obra. Ahí tiene que escarbar y ahí tiene que crear las columnas. De ahí estamos tomando la parte del plano y le estamos diciendo al plomero en dónde van los drenajes y en dónde tiene que entubar para meter el agua entubada, etcétera. O sea, el ARN es el que toma, por eso se le llama mensajero, porque es el que toma los fragmentos del ADN y los va a llevar dentro de los mismos células a donde tiene que ver. Y es un ARN de transferencia cuando existe una síntesis o una combinación, o sea, cuando está transfiriendo alguna característica específica. Entonces, estoy hablando de generalidades, ya no les hablo de transductores ni nada porque no los quiero aburrir. Pero yo les decía que la célula es un sistema abierto. Entonces, hablemos un poquito para terminar de la relación entre los organismos y su medio. ¿Alguna duda o pregunta hasta el momento? Adelante, Lindsay. Licenciado, solo una pregunta, no lo entendí muy bien eso del ARN. Digamos que el ARN es el mensajero de la oficina. Es el que toma los planos que hizo el arquitecto y el ingeniero y se los lleva a donde tiene que llevar. O sea, a un ingeniero hace los planos de la casa, hace los planos de las estructuras, columnas, drenajes, agua, ductos eléctricos, iluminación, pero el ARN es el encargado de llevar el diseño del entubado de agua pluvial o agua de lluvia, digamos, al plomero o al albañil que va a hacer la zanja y colocar los tubos. A él no le va a llevar el diagrama del cableado eléctrico porque no es su chance. Entonces, dentro de la célula, el ARN es el que sale del núcleo con la información y lo lleva donde lo tiene que llevar para ejecutar. O sea, le va a llevar a cada uno lo que le interesa. Más o menos. Gracias. Bueno, José Eduardo levantó la mano, adelante. También creo un comentario también que puede ser como las vacunas, que si no estoy mal es ARN lo que se le inyecta a las personas. Entonces, si no estoy mal sería el ADN del virus, por ejemplo, ¿va? No estoy muy seguro cómo sea la vacuna del coronavirus, ¿va? No sé si toman el ADN del virus directamente. Pero si no estoy mal es como tomar del ADN y ya se convierte en ARN y así pues inyecta, ¿verdad? Ya se inyecta para que el cuerpo cree las defensas en el sistema inmunológico. Sí, estás bastante cerca. Estás casi en el clavo, pero cuando hablemos de virus y cuando hablemos de ADN y ARN, vamos a completar, pero sí estás muy bien orientado. Las vacunas nacen con Luis Pasteur hace muchos años, más como 200 años, 100 y pico. Y él se dio cuenta de que si a ciertos organismos le quitabas o lo modificabas, ya no te hacía daño, pero el organismo
interrelacionaba con el sistema inmune y el sistema inmune mantenía, ahorita voy Diego, mantenía memoria y cada vez que ese organismo llegara, la memoria existía y lo atacaba y ahí moría. Pero estas vacunas que estamos viviendo hoy en día, es una vacuna que nunca se había probado en seres humanos. Entonces, es una vacuna genética, porque está dando información del virus, pero no está dando organismos de virus ni fragmento de virus. O sea, es una vacuna avanzada genéticamente, pero el problema es ese, que nunca se había probado en seres humanos. O sea, el mundo entero ha sido un conejillo de indias, porque es primera vez que se utiliza. Pero ya lo hablaremos a profundidad más adelante, pero sí tienes razón, o sea, está dando información, le está mandando una foto y le está diciendo a la policía, mire, este es el ladrón que se entró a mi casa, aquí está la foto, ya la imprimí, y a esa que tienen que atacar. Entonces ellos tienen esa información y cuando lo vean lo van a sacar. Esa es la vacuna. Pero la información se la están dando en forma de email, por decir así, o sea, se la están dando en forma de ARN. Entonces, ahí trae unas consecuencias. Ese ARN es tan grande y tan complicado que, como no se ha probado, no sabemos. Imagínate que tenga su parte del ARN del virus y que nadie lo sabe y que eso produzca tal enfermedad porque de ahí nació, etcétera. Entonces también te están dando eso. O sea, por eso es que es muy polémico. Pero no entremos a tanto. Es clase introductoria de biología. Adelante, Diego. Sí, ¿qué significan las siglas DNA? Es lo mismo, pero en inglés. DNA es lo mismo que ADN, desoxirribonucleic acid, pues. Ah, ya, gracias. Y ADN es ácido desoxirribonucleico. Es la misma cosa, solo que uno es en inglés y otro en español. ADN o DNA, quiero ver cómo estaba aquí. Es que estaba como DNA, por eso le pregunté. Ah, perdón, ya estoy pelando cables. Sí, pues es ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico. ADN, ARN y DNA, sí, pues ácido desoxirribonucleic acid, así es la misma, es lo mismo solo que en inglés. Perdón, fue un error. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden de que esta clase era la clase del jueves pasado, miércoles pasado. Entonces era más o menos 45 minutos y por eso es que, si se dan cuenta, llevamos casi una hora. O sea que vamos bien para lo que estaba programado. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, entonces, adelante, Alberto. ¿Cuál es la diferencia entre un gen recesivo y un gen dominante? Muy bien, ahorita te concesto. El dominante significa que se caracteriza de generación en generación. Y el recesivo significa que se va perdiendo con el tiempo. Por ejemplo, un familiar lejano, un primo de mi mamá, calculen, es escritor. Todavía vive, ya está viejito, pero fue escritor y tiene varios libros y todo. Mi mamá era su prima, pero mi mamá nunca fue escritora, al contrario, mi mamá fue lectora. Y de nosotros, los hijos de mi mamá, ninguno salió escritor, ninguno ha escrito un libro, ninguno ha escrito, o sea, la característica de ser escritor era un gen recesivo que solo él la tenía y que en esa línea estaba, pero no fue un gen dominante porque sus hijos tampoco escriben. Entonces fue una característica genética que solo él tuvo en la familia.
Eso fue un recesivo. Lo de lectura no sé si fue dominante o no, pero porque no conozco muchos parientes. Pero el recesivo son características que se pierden y el dominante es una característica que se mantiene. Está a través de las generaciones. ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Para servirte, Alberto. Rafael Santiago, adelante. Perdón, no me di cuenta de que ahora puse la mano, lo siento. Un dedazo, no hay problema. Ian Castillo, adelante. ¿Cuál sería un ejemplo de un gen dominante? Los colores de los ojos, la estatura. Depende de cada familia, pero en cada familia lo que para uno sea gen dominante, para la otra familia es posible que no lo sea. Depende de las combinaciones que se hagan entre las familias, pero un gen dominante puede ser algo, por ejemplo, no sé, se me ocurre la barbilla partida, como dice José Eduardo, lo alto. Bárbaro. Sí, si son barbudos, cualquier característica física o no física o intelectual, digamos, como el escritor, que sea predominante por generación en generación. Hay, quiere decir un autor, que las habilidades también se heredan, por ejemplo, la capacidad de tocar un instrumento musical, la capacidad de cantar, etcétera, también puede ser media vez herede de generación en generación y se mantenga por varias generaciones, es dominante. Enfermedades, sí, también pueden ser las enfermedades, muy buena pregunta, las enfermedades también pueden ser recesivas y dominantes. O sea, que puede ser así como genéticamente y de hacer algo. Sí, o sea, que sea bueno haciendo algo. Incluso, miren, en 1973, un médico israelita demostró de que las enfermedades se heredan. Y ahí empezó, o ahí nació una parte de la ciencia de la genética. Antes era la genética y la genética y la genética, pero este médico empezó con estas investigaciones y él creó una parte de la genética que se llama la epigenética, que epi significa alrededor de. Los genetistas miran el gen, pero los epigenetistas miran toda la interacción del medio que nos rodea a esos genes. Entonces, por ejemplo, ¿qué fue lo que este médico descubrió? Descubrió de que si ustedes tienen un papá diabético o una mamá diabética y resulta que ellos se volvieron o se les detectó la enfermedad a los 40, 50 años, si ustedes siguen el mismo estilo de vida, no se cuidan o algo así, ustedes van a heredar la diabetes, pero porque son segunda generación, ustedes la van a heredar a menor edad. Si su papá la heredó entre 40 y 50, ustedes la pueden heredar entre 30 y 20, 20 y 30. O sea, y así sucesivamente. Y que esa epigenética nos dice que puede ser positiva y negativa. ¿Cómo así? Si ustedes siguen comiendo gaseosas y chucherías y comida chatarra, la enfermedad de la diabetes la van a tener a menor edad. Pero si ustedes dicen, no me cuido, empiezan a hacer ejercicio, empiezan a darle una dieta sana, a comer más vegetales, a tomar vitaminas, no se desvelan, no toman licor, etcétera. Ustedes, al contrario, tal vez sean diabéticos, pero lo serán a los 60, o sea, a mayor edad. Y sus hijos, si siguen la misma estilo de vida sano, sus hijos tal vez la tengan, pero no la manifiesten. O tal vez a los 80, 90 años antes de morir se den cuenta o les empieza a fallar. Y así sucesivamente. Entonces, la epigenética nos dice de que se puede ser positivo o negativa. Les pueden ser, pueden convertirlo en una recesiva si los factores ambientales ayudan o no, etcétera. ¿Quedó claro, Julio?
Imagínense, desde el 73 se conoce eso, y aquí nadie les... Y ahora desen cuenta de la importancia a nivel social de la carrera que ustedes han seguido. Si ustedes pudieran actuar más en la sociedad, trabajar con personas con sobrepeso, con hipertensión, con problemas de azúcar, el daño generacional o el beneficio generacional que ustedes están haciendo. Por ejemplo, si ustedes o esta generación trabajara mucho con la gente y les hicieran la guerra a las aguas gaseosas, etcétera, la siguiente generación sería una generación más productiva porque es más sana y más económica porque tiene menos enfermedad, entonces menos gasto de pastilla, menos gasto de medicina, etcétera, etcétera. Son gemelos y gemelas. Teóricamente tienen el mismo ADN, pero depende del estilo de vida y del carácter que cada quien tenga. No significa que a uno sí, pero como yo soy gemelo igual, no. Depende de las características de cada uno. Yo conozco unas gemelas igualitas. Una se casó con un gringo, se fue para allá, y la otra se casó con un chapín acá, y las enfermedades son completamente distintas. O sea, una padece de la presión y la otra padece del azúcar o de no sé qué me dijo que padecía. O sea, tienen los mismos genes, pero la activación y la desactivación es individual. ¿Estamos, jóvenes? ¿Unas preguntas? Adelante, Miguel. Sí, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cuál es la explicación cuando estos genes que estamos hablando no se presentan en sus descendientes de los seres vivos? Yo lo pregunto porque hay familias y conozco en donde los papás no se parecen en nada a sus hijos, ¿verdad? Ahí pregúntenles a las mamás, mucha, ahí ya no es esclavo de la genética, ahí sí. No, pero yo me pregunto porque... Ese es chiste, yo sé que están cansados. Mira, como te digo, son características individuales. Pueden ser hermanos, gemelos, van a la misma escuela, van todo, pero resulta que uno es más peleonero que el otro, o cosas así, y ese tipo de experiencias personales o gustos de comida, eso ya es muy individual. Y ahí sí ya es que te digo yo, es como una lotería. La tengas o no la tengas, ahí sí que es mucha suerte, digo yo, no sé cómo llamar, porque los genes ahí los ha de tener. Pero lo que pasa, Lick, es que mi pregunta es porque, o sea, los rasgos físicos, ¿verdad? Así a simple vista no se parecen en nada. Sí, por a veces. Porque tal vez, o sea, sí, ¿verdad? Haciendo de su prueba ADN y todo, sí deben ser descendientes, ¿verdad? Pero en los rasgos físicos, supónganse, no en la forma de ser o en la forma de actuar, sino que en los rasgos físicos no son idénticamente, ¿verdad? O ni siquiera tienen, no sé, tal vez el 10% de parentesco entre sí. Entonces, por eso es mi pregunta. Puede ser que sí, o sea, ni siquiera sean hijos de ellos, ¿verdad? O saber, pero... Mira, pero te voy a contar un ejemplo de la vida real. Mi abuelito, por parte de mi papá, era europeo, y él salió después de la Segunda Guerra Mundial, salió huyendo y se fue a Estados Unidos. Y mi abuelita, Chapina, fue voluntaria en la Primera Guerra Mundial. Fue de esas enfermedades y se fue a Estados Unidos, y por ser voluntaria del ejército gringo se ganó la residencia. Y allá se conoció con mi abuelito, vivieron allá más de lo que vivieron en Guatemala. Ya casi tenía 40 y pico de años mi abuelita y se vinieron a vivir a Guatemala. Solo pudieron tener un hijo, mi papá, hijo único. Y cuando mi papá y mi mamá se casaron, mi papá, por ser hijo único, quería muchos hijos, somos 5 hermanos. Entre el tercero y cuarto, la tercera es mi hermana y es morena, igual a un familiar del lado de mi mamá.
Y después viene mi siguiente hermano, el cuarto creo que es, que salió igual a mi abuelito. Pero el médico en aquel entonces, cuánto ultrasonido, nada, en el momento del parto le dice, señora, y eso es de la vida real, se los estoy compartiendo. Señora, nació, es un varón, lo felicito, es un varón grande, que no sé qué, pero disculpe, salió canche, le dice. Y cuento, o sea, es un chiste que en mi familia ha quedado por años, porque, disculpe, salió canche, le dice, como que dice, fue mi culpa, ¿va? Pero son dos hermanos, una es morena, el otro es canchito, ojos claros, y uno salió a la línea de mi mamá y el otro salió a la línea de mi papá. O sea, es cuestión de probabilidad, es una rifa, no se sabe, y es difícil de manejar y todo, y mucha gente, aunque digan que hay enfermedades y todo, con el ADN en general no hay que meterse, eso no se sabe y es complicado. Pero aunque sean puros hermanos, pero es distinto. Y los dos ahorita que ya estamos viejos, digamos, los dos con las mismas achaques, los dos gorditos, los dos con presión alta, son físicamente distintos, pero tienen las mismas, los mismos achaques. Imagínense, o sea, tal vez por afuera son distintos, pero las enfermedades son iguales. Espero haber aclarado tu pregunta con una confesión familiar. ¿Estamos? Sí. ¿Alguna otra duda? Leí lo que escribieron en el chat que dice que no tiene nada que ver, pero dice que quiere saber que cuando uno crece el color y forma de pelo cambia. ¿Sí? Digamos así como yo cuando era pequeño tenía pelo liso y eso se me fue colochando. Sí, cambia, pero eso también es genética. Todo eso es genética. ¿Qué les digo? Yo de joven tenía pelo y era flaco, ahora estoy pelón, choco, pelado y pelón, o sea, gordo, no sé, o sea, esos genes también, jóvenes, y estilos de vida. Nosotros o ustedes van a trabajar más sobre estilos de vida, sobre hábitos, esa es su chance, entonces pueden ser las dos cosas. Adelante, Antonio. Sí, lo que pasa es que tenía esa duda, lo que pasa es que quería saber por qué pasaba eso. Por eso le puse, quizás no tenga mucha relación, pero me he encontrado con familiares, incluso conmigo, que cuando van creciendo, el color del pelo cambia y la forma también. Al menos a mí me pasó. Yo tenía el pelo rojo y ahorita no estaba como estaba antes, ya cambié de color, entonces esa era mi... Sí sucede, no sé qué más decirte, pero sí puede cambiar en base a muchos factores, como los estilos de vida. El pelo, por ser una sustancia con proteínas, si hay desnutrición o hay problemas así, puede haber cambios. Si no, es por la misma herencia, que tal vez traten de preguntarle a algún familiar viejito o alguien cómo eran los familiares. Es que ese es... Hasta en las caricaturas sale. ¿Cómo se llama esta caricatura? El Hotel Transilvania, en la número 2, que retraso dental, la palabra retraso dental, son características puras hereditarias. Que alguien desarrolla tal edad, que alguien es lo mismo, puras características hereditarias. ¿Qué más? Se le cayó la cola, no, hombre. Bueno, ¿alguna otra duda? Vamos con una pequeña tarea. Esta tarea no la tienen que entregar. Primero es inscribirse en la plataforma, que me imagino que ya todos están inscritos, o la mayoría. Segundo es leer el prefacio de la página 1 al 17 del libro de Ausdesir. La foto que está ahí, el logo. Y la clase de hoy terminó, pero les voy a enseñar para que ustedes vean que ya tengo la guía número 1 y que se las voy a poner en estos días. Si Dios me lo permite, mañana temprano los estoy poniendo. La guía 1 de estudio, en donde están un montón de definiciones que tienen que hacer.
Y son solo 3 preguntas, pero ahí está y viene del libro de Audacity. Entonces ahí la tendrán ya ustedes en la plataforma, si Dios me lo permite, hoy más tarde o mañana temprano se las coloco. Entonces, dejémoslo hasta aquí, jóvenes. Adelante, Ian Castillo. Una duda, y todos esos conceptos, tareas, etcétera, ¿cuándo deberíamos entregarlos? Ya cada tarea va a tener su fecha, paciencia. Cuando ya esté activado en la plataforma, ahí van a ver la fecha de entrega y se entrega en la plataforma. Nada de estarlo mandando al correo, que al WhatsApp, no, en la plataforma se pide, ahí se pide. No lo entregaron, no lo entregaron. La asistencia, Kimberly, la asistencia la estoy tomando de forma digital, ya lo expliqué la semana pasada. ¿Había otra duda? Yo creo que ya no, esa era la misma. Profe, una pregunta. Adelante, ¿quién? Jakey levantó la mano primero, adelante, Jakey. Buenas noches, licenciado. Solo a mí no me quedó claro lo del ARN. ¿Cuál es el concepto científico del ARN? Mira, es una copia del ADN que está en esa célula. Lo vamos a ver detalladamente y su estructura y su diferencia en la segunda unidad, después pasadito Semana Santa. Ahí sí vamos a tener una clase solo de ADN. Ahorita solo te digo que es una copia, es como una fotocopia del plano de la información que tiene. El ADN es la información genética y el ARN es una copia que es la copia de trabajo, por decir así. Entonces, ya la vamos a ver las diferencias, van a ver que las diferencias es en las bases que lo componen. Es casi lo mismo, pero distinto. Ya lo vamos a ver despacito, James. Ok, gracias, No licenciado. todavía, antes de tiempo. Pues sí, entonces estamos con las tareas, leer el prefacio y yo les colocaré la guía y les daré la fecha. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces no hay preguntas, los dejo descansar. 20. Nos vemos, Lick. Ya está en la plataforma. Feliz noche, licenciado. Licenciado, una consulta. Fíjate que hay nuevos integrantes en el grupo, pero están preguntando por la matrícula, o sea, su clave para entrar a PAS. Entonces, hablo por ello porque hay unos que... gracias, Génesis, yo lo había explicado la semana pasada, yo sé que son nuevos. En el RAR lo que tienen que hacer es inscribirse con una cuenta de Gmail. Ustedes entran, se registran, dice validarse con Google. Entonces, si tienen una cuenta de Gmail, se registran con esa cuenta y de ahí ya pueden accesar a Ectafide. Después Ectafide, primer semestre, buscan la clase y ahí se inscriben. Tienen que seguir todo ese proceso. Si algún compañero tal vez les puede proveer, sí, Hans, ya pueden salir, si no te da pena, al recreo. Si tal vez algún compañero les puede dar las diapositivas de la semana pasada, ahí están los pasos que tienen que seguir, entonces así no se pierden. Que las publiquen ahí en el grupo. ¿Cómo? Que las publiquen en el grupo. Que las publiquen ahí, entonces no hay problema. Si tienen un grupo, pónganlas ahí. Walter, adelante. Adelante, Walter. Buenas noches. Buenas noches. Es la de prefacio, disculpe, de la página 6 al 17. Sí, es el prefacio, leerlo y cuando esté la guía, empezar la guía. Ahí están las instrucciones y la fecha, pero la pongo entre hoy y mañana. Muchas gracias, licenciado. Para servirte, Walter. Feliz noche, entonces. Que la Feliz noche. Gracias. Buenas noches, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.